Dios le da instrucciones a estas personas. Dios le da instrucciones a estas multitudes. Dios le dice lo que tienen que hacer en el momento que cruzan el río Jordán para llegar a la tierra prometida. La palabra del Señor nos dice que entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy cuando cruces el río Jordán y entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. Y entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. Erige algunas piedras grandes, dice el Señor. Erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones. Una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Después de cruzar el río Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, dice el Señor, tal como te ordeno hoy. Tal como te ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. Forma y crea un altar al Señor con piedras enteras y en su forma original. Cuando Dios le pide a su pueblo, cuando Dios le pide al sacerdote que le cree y que le forme casa y altar, este altar tiene que ser en su forma original. Las piedras con las cuales se hace el altar que Dios envía a preparar, a estas piedras no se le puede dar forma. A estas piedras no se le puede dar forma. El altar que Dios envía a formar y a crear para que su pueblo le adore, este altar tiene que ser hecho, tiene que ser preparado originalmente. Dios tiene todo lo que necesita aquel altar que Él quiere que su pueblo le prepare en el momento que cruza el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Recordemos que en este caso Dios le habla a aquellas multitudes que cruzan caminando. Dios le habla a estas multitudes que cruzan caminando. Hay un lugar que estos se van a encontrar en un momento dado que tiene por nombre el monte Ebal. Dios dice que allí, en el monte Ebal, después de cruzar el río Jordán, erige esas piedras, dice el Señor,
en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Lo voy a volver a repetir. Después de cruzar el río Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios, con piedras enteras, dice el Señor. Con piedras enteras y en su forma original. Los altares que se le forman y se le crean al Señor para brindarle adoración, estos altares no se le puede dar cualquier forma. Dios dice que tiene que ser originalmente como Dios lo pide. Voy a estar dando algunos ejemplos. Dios en este caso le está pidiendo a estas multitudes que cruzan el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Dios les está pidiendo un altar hecho de piedras enteras. Hecho de piedras enteras y en su forma original. Este altar no puede tener luces, no puede tener stickers, no puede tener colores. Este altar no puede ser alterado con nada o con ningún invento que llegue a la mente y al corazón del hombre. Este altar tiene que ser creado tal como Dios lo ha pedido. Este altar tiene que ser de piedras y en su forma original. En el momento que el hombre que le va a crear altar al Señor comienza a trabajar en este altar según el deseo de su corazón, este altar pierde la forma original que Dios le entrega al hombre a través de su palabra. Dios dice que el altar tiene que ser hecho en su forma original. No des forma a las piedras, dice el Señor. No le des forma a las piedras, porque esto haría que perdiera la originalidad. Esto haría que el altar perdiera la originalidad. Y nos dice la palabra del Señor: no des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifique el altar con esas piedras sin labrar. Edifica el altar con esas piedras sin labrar. Y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. Utilízalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. Dios le está pidiendo a estas multitudes un sacrificio. Un sacrificio. Luego de que estas multitudes crucen el río Jordán y lleguen al monte Ebal, estas multitudes tienen que crearle y formarle a Dios un altar para hacerle un sacrificio al Señor. El sacrificio que Dios le está pidiendo es un sacrificio de paz. Edifica un altar, dice el Señor. Edifica un altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra delante del Señor tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho. Comiendo hasta quedar satisfecho.
Cuando el pueblo de Dios, en este caso, estas multitudes que cruzan el río Jordán para llegar a la tierra prometida, en este caso, estas multitudes, en el momento que le forman y le crean este altar al Señor, estas multitudes le están creando un altar al Señor para hacer un sacrificio con un animal. La ofrenda que Dios le está pidiendo son ofrendas quemadas para sacrificio. Podemos ver cómo Dios le dice que luego de preparar el sacrificio, podrás sentarte y comer, le dice el Señor. Podrás sentarte y comer hasta saciarte. Dios le está pidiendo una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada. Esta ofrenda quemada es una ofrenda especial para el Señor. Dios le está pidiendo una ofrenda quemada. Y le está pidiendo a estas multitudes que le prepare un sacrificio. En este caso, podría ser una oveja, podría ser una cabra. Luego de que este animal se cocine, Dios le dice al pueblo que ha cruzado el río Jordán, Dios le dice a estas multitudes: siéntate y come delante de tu Dios hasta saciarte. Siéntate y come hasta saciarte. Celebra delante del Señor tu Dios que has llegado a la tierra prometida, a la tierra que Dios te prometió. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel. Escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Estas palabras, Moisés, el levita y los sacerdotes, estas palabras Moisés se las dice junto con el levita, junto con el sacerdote, en el momento que estas multitudes cruzan el río Jordán. Dios le dice a las multitudes a través de Moisés, Dios le dice a estas multitudes a través de su palabra: hoy has llegado a ser el pueblo del Señor. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos, dice el Señor, y los decretos que te entrego hoy.